hermoso día soleado sin siquiera una sola nube en el cielo, un día perfecto para jugar y pasarla bien, pero para una pequeña niña de 8 años no era más que otro día gris y lúgubre como había sido durante los últimos meses. Dicha niña se encontraba encerrada en su cuarto, recostada en féretro. Lucky se encontraba meditando la situación de la familia en los últimos días. La situación familiar durante los últimos meses claramente no había sido la mejor, el ambiente de la casa era totalmente diferente en comparación al que tenía antes de los nefastos acontecimientos de la mala suerte. El silencio había reinado en la casa Lowe durante meses y no había indicios de que su reinada finalizara. La comunicación en la familia se había perdido, cada quien iba por su lado, cada uno de los miembros de la familia se encontraba encerrado en sus propias burbujas, cada quien enfrentado la adversidad solo. Después de todo, Lincoln era factor de unidad de la familia. Lucky era perfectamente consciente de ello, ya que últimamente la chica gótica había pasado mucho tiempo en los ductos de ventilación, recorriendo cada centímetro, y como consecuencia de ello tuvo infinidad de oportunidades de observar el estado de cada uno de los integrantes de la familia Lowe. La chica gótica pudo ver que la situación en que se encontraba cada uno de los miembros de la familia, tanto mental como emocionalmente, era crítica. La chica gótica estaba profundamente preocupada por cada uno de los miembros de la familia. Mientras divagaba en la situación familiar, la situación de Lori y Lenny llegó a ocupar la totalidad de sus pensamientos. Lucky se encontraba preocupada por sus hermanas mayores Lori y Lenny, quienes parecían ser las más afectadas por lo sucedido. Lucky pudo darse cuenta de esto gracias a lo que vio en el cuarto de las hermanas mientras merodeaba por los ductos de ventilación. Flashback. Lenny había actuado raro últimamente, se había comportado de manera extraña a las pocas semanas del funeral de Lynn, y en los últimos días había comprado gran cantidad de tinta para impresora y 3 paquetes de hojas. Pero nadie tomó importancia de este asunto, pues cada uno estaba tratando de lidiar con la situación a su manera. Nadie le tomó importancia al extraño comportamiento de Lenny, nadie más que Lori, que al ser compañera de cuarto de la modista tendría más contacto con esta que el resto de la familia. Sería por esta razón por la cual Lori descubriría el porqué del extraño comportamiento de Lenny. Un día sorprendería a esta imprimiendo una serie de folletos llena de curiosidad. Se pondrían a leer el contenido de la hoja de papel. Se busca hermano perdido. Características: niño de 11 años de edad, cabello blanco, dientes de conejo, pecas, vestimenta: camiseta naranja, pantalones azules, tenis blancos. Si lo ve, por favor llorar al número. Y justo abajo aparece una imagen de Lincoln. ¿Acaso de habrá vuelto loca? ¿Acaso se habría perdido la poca cabeza que tenía? Fue lo que pensó Lori en un primer momento, tras leer aquella hoja de papel. Lori se quedaría sumamente sorprendida. Lincoln se encontraba en la correccional. Lori sabía que Lenny no era una persona que brillara por su inteligencia, pero también sabía que no eran tan tonta. Sin perder más tiempo decidió confrontar a su hermana menor, mientras que Lenny se quedaría momentáneamente paralizada al verse descubierta. De la misma manera en que una flor puede marchitarse por falta de agua, un corazón puede marchitarse por falta de amor. Con un corazón marchito a causa de la traición de Lori. ¿Qué significa esto, Lenny? Lenny. ¿Qué te importa? Dámelo. En un brusco movimiento, Lenny le arrebataría la hoja a Lori. La situación no pintaba para nada bien y Lori lo sabía. Por un momento la idea de alejarse de Lenny e ignorar el problema pasó por su cabeza. La idea de salir de la habitación y pretender que nada pasó era bastante fuerte, pero había algo dentro de la hermana mayor que le impedía tomar el camino fácil. La joven rubia se armó de valor y trató de confrontar a su hermana menor para traerla de vuelta a la realidad. Lori. Lenny, no sé cómo decirte esto de una manera en que puedas entenderme, pero Lincoln no está desaparecido. Lincoln se encuentra encerrado en un correccional, dijo Lori con una expresión de ansiedad en su rostro. Tras escuchar lo que Lori le había dicho, Lenny la miró fijamente por unos momentos, luego volteó, se dirigió a su PC y continuó imprimiendo sus folletos. Lenny. No, el asesino de mi hermanita es el que se encuentra pudriéndose en una correccional, no mi hermanito. Mi Linky es bueno, dijo Lenny en medio de tartamudeos. Era obvio para Lori darse cuenta de lo que estaba pasando. Lenny simplemente se negaba a aceptar lo ocurrido, simplemente se negaba a aceptar la realidad. La inocente modista simplemente no podía creer que ese ser tan cruel fuera su pequeño hermanito.
Frente a tal situación Lori no sabía qué hacer, en ese momento no sabía cuáles eran las palabras que tenía que utilizar para poder devolver a su hermana a la realidad sin destruir lo que le quedaba de cordura en el proceso. Nerviosa y sin saber qué decir le gritó a su hermana a los cuatro vientos. Lori. Lenny, por favor, acéptalo. 2 Lenny. No. Gritó la modista en medio de sollozos. Lori se acercó a su hermana, la abrazó en un intento por calmarla. Lori. Sé que no es fácil, pero Lincoln ya no es Lincoln y tenemos que aceptarlo. Tras escuchar lo último, la modista perdió el control y deshizo bruscamente. En una noche fría y tormentosa, una chica de entre 15 y 17 años, con una lata vacía de cerveza en la mano izquierda y con unas llaves en la mano derecha, entraba tambaleándose al interior de la casa Loud. Con sumo esfuerzo la joven chica subió las escaleras y se dirigió a su cuarto para poder descansar. Tan pronto como la joven abrió la puerta de su cuarto, lo primero que vio fue a su compañera, que la miraba fijamente, de una manera que podríamos llamar inquisitorial, una mirada que manifestaba sentimientos de enojo y preocupación a la vez. Luna, ¿estas son horas de llegar?, exclamó la comediante sumamente molesta. Luna. Oye chica, no me molestes, no tengo ganas para preguntas como esas, dijo Luna arrastrando la voz y sumamente ebria. Luna, ¿acaso estás ebria? ¿No sabes que es peligroso para una chica andar a estas horas de la noche y en ese estado?, exclamó Luan sumamente molesta. Luna. ¿A ti qué te importa lo que hago? Es mi vida. Luan. Me importa porque eres mi hermana, exclamó Luan sumamente preocupada. Luna. ¿Desde cuándo te importa mi seguridad? No veo que te importará en el Día de los Inocentes, ¿o acaso no recuerdas que siempre pierdes el control y terminas descuidando la seguridad de la familia por tus tontas bromas? En un hermoso día soleado sin siquiera una sola nube en el cielo, un día perfecto para jugar y pasarla bien, pero para una pequeña niña de 8 años no era más que otro día gris y lúgubre como había sido durante los últimos meses. Dicha niña se encontraba encerrada en su cuarto, recostada en féretro. Lucky se encontraba meditando la situación de la familia en los últimos días. La situación familiar durante los últimos meses claramente no había sido la mejor. El ambiente de la casa era totalmente diferente en comparación al que tenía antes de los nefastos acontecimientos de la mala suerte. El silencio había reinado en la casa Loud durante meses y no había indicios de que su reinada finalizara. La comunicación en la familia se había perdido, cada quien iba por su lado, cada uno de los miembros de la familia se encontraba encerrado en sus propias burbujas, cada quien enfrentado la adversidad solo. Después de todo, Lincoln era factor de unidad de la familia. Luke era perfectamente consciente de ello, ya que últimamente la chica gótica había pasado mucho tiempo en los ductos de ventilación, recorriendo cada centímetro, y como consecuencia de ello tuvo infinidad de oportunidades de observar el estado de cada uno de los integrantes de la familia Loud. La chica gótica pudo ver que la situación en que se encontraba cada uno de los miembros de la familia, tanto mental como emocionalmente, era crítica. La chica gótica estaba profundamente preocupada por cada uno de los miembros de la familia. Mientras divagaba en la situación familiar, la situación de Lori y Lenny llegó a ocupar la totalidad de sus pensamientos. Lucky se encontraba preocupada por sus hermanas mayores Lori y Lenny, quienes parecían ser las más afectadas por lo sucedido. Lucky pudo darse cuenta de esto gracias a lo que vio en el cuarto de las hermanas mientras merodeaba por los ductos de ventilación. Flashback. Lenny había actuado raro últimamente, se había comportado de manera extraña a las pocas semanas del funeral de Lynn, y en los últimos días había comprado gran cantidad de tinta para impresora y 3 paquetes de hojas. Pero nadie tomó importancia de este asunto, pues cada uno estaba tratando de lidiar con la situación a su manera. Nadie le tomó importancia al extraño comportamiento de Lenny, nadie más que Lori, que al ser compañera de cuarto de la modista tendría más contacto con esta que el resto de la familia. Sería por esta razón por la cual Lori descubriría el porqué del extraño comportamiento de Lenny. Un día sorprendería a esta imprimiendo una serie de folletos llena de curiosidad. Se pondrían a leer el contenido de la hoja de papel. Se busca hermano perdido, características.
Niño de 11 años de edad, cabello blanco, dientes de conejo, pecas, vestimenta. Camiseta naranja, pantalones azules, tenis blancos, si lo ve por favor llorar al número. Y justo abajo aparece una imagen de Lincoln. ¿Acaso de habrá vuelto loca? ¿Acaso se habría perdido la poca cabeza que tenía? Fue lo que pensó Lori en un primer momento, tras leer aquella hoja de papel. Lori se quedaría sumamente sorprendida. Lincoln se encontraba en la correccional. Lori sabía que Lenny no era una persona que brillara por su inteligencia, pero también sabía que no eran tan tonta. Sin perder más tiempo decidió confrontar a su hermana menor, mientras que Lenny se quedaría momentáneamente paralizada al verse descubierta. De la misma manera en que una flor puede marchitarse por falta de agua, un corazón puede marchitarse por falta de amor, con un corazón marchito a causa de la traición de Lori. ¿Qué significa esto, Lenny? Lenny. ¿Qué te importa? Dámelo. En un brusco movimiento Lenny le arrebataría la hoja a Lori. La situación no pintaba para nada bien y Lori lo sabía. Por un momento la idea de alejarse de Lenny e ignorar el problema pasó por su cabeza. La idea de salir de la habitación y pretender que nada pasó era bastante fuerte, pero había algo dentro de la hermana mayor que le impedía tomar el camino fácil. La joven rubia se armó de valor y trató de confrontar a su hermana menor para traerla de vuelta a la realidad. Lori. Lenny, no sé cómo decirte esto de una manera en que puedas entenderme, pero Lincoln no está desaparecido. Lincoln se encuentra encerrado en un correccional, dijo Lori con una expresión de ansiedad en su rostro. Tras escuchar lo que Lori le había dicho, Lenny la miró fijamente por unos momentos, luego volteó, se dirigió a su PC y continuó imprimiendo sus folletos. Lenny. No, el asesino de mi hermanita es el que se encuentra pudriéndose en una correccional, no mi hermanito. Mi Linky es bueno, dijo Lenny en medio de tartamudeos. Era obvio para Lori darse cuenta de lo que estaba pasando. Lenny simplemente se negaba a aceptar lo ocurrido, simplemente se negaba a aceptar la realidad. La inocente modista simplemente no podía creer que ese ser tan cruel fuera. El lamento de los padres. Rita. En que me equivoqué, Dios mío, en que me equivoqué. 2. Se repetía internamente la señora Loud una y otra vez mientras se encontraba en la cocina lavando los platos en medio de un silencio sepulcral, un silencio que había reinado en la casa Loud en los últimos meses, un silencio que era levemente afectado por el sonido del refregar de los platos. Sentimientos de melancolía, tristeza, impotencia y sobre todo de culpa se habían apoderado de la señora Lowe desde el funeral, sentimientos que habían provocado que poco a poco comenzara a distanciarse de su familia, de su esposo y en especial de sus hijas. De un momento a otro una persona ingresó a la cocina, era ni más ni menos que el señor Loud, quien había venido por un vaso de agua. Al entrar el señor Loud no pudo evitar ver a su esposa lavando los platos de forma casi mecánica y sin producir sonido alguno. El señor Loud se había preocupado por el estado emocional de su esposa desde el incidente, básicamente desde los primeros días después del funeral, días en que Rita se la pasaba llorando y sollozando encerrada en la habitación. El temor impediría que el señor Loud actuara en ese momento, el temor a empeorar la situación. Tras 2 meses después del funeral el señor Loud creyó que la situación mejoraría cuando notó que su esposa por fin había dejado de encerrarse y había retomado su rol de ama de casa. Desgraciadamente todo lo hacía sin una pizca de interés, ya no se molestaba en interactuar tanto con su esposo como el resto de sus hijas. Serían en estos últimos días en los que el señor Loud notaría que Rita se había mantenido distante e inexpresiva durante los últimos meses, cosa que lo perturba. Volviendo al presente, el señor Loud, no pudiendo soportar por más tiempo la actitud aislacionista y desganada de su esposa, decidió hablar con ella al respecto. Claro que al sentir un poco de miedo por la confrontación el señor Loud no iniciaría la conversación exponiendo el tema principal de golpe, sino con un saludo ocasional. Lynn, señor. Hola, querida, dijo el señor Loud un tanto preocupado. Rita. Hola, cariño, contestó Rita con desánimo. Lynn. ¿Cómo ha estado tu día, querida? Rita. Bien, mal, regular, no lo sé, respondió Rita con sumo desánimo. Lynn. Estaba pensando que quizá podría. Rita. ¿Qué es lo que quieres, Lynn?
Gritó Rita mientras interrumpía bruscamente a su esposo. Lin, señor. Solo quiero pasar unos minutos con la mejor esposa y madre del mundo, dijo el señor Loud sumamente nervioso. Crack, de un momento a otro el sonido de un plato rompiéndose inundó toda la cocina dejando al señor Loud levemente sorprendido, mientras que la señora Loud se encontraba temblando y mirando fijamente por leves segundos los restos del plato que con brusquedad había tirado al suelo. Una reacción natural ante las palabras que le había dicho su esposo, palabras que le habían provocado sentimientos de culpa por todos los acontecimientos negativos por los que había pasado su familia en los últimos meses. Rita. Soy la peor madre del mundo. Exclamó Rita mientras comenzaba a sollozar. Tos. Lin, señor. Querida. Rita. Sollozos. ¿Qué clase de madre permite que sus hijas maltraten a su hijo? ¿Qué clase de madre permite que su único hijo duerma a la intemperie? ¿Qué clase de madre permite que un niño bueno y dulce se convierte en un monstruo? Lin, señor. Querida. Rita. Soy la peor madre del mundo, Lin. Por mi negligencia perdí a 2 de mis hijos, soy la única culpable de todo. Exclamó la señora Loud mientras comenzaba a llorar a más no poder. Pronto las piernas de Rita cedieron, la dolida mujer no tardó en desplomarse sobre sus rodillas y comenzar a derramar su angustia y dolor mediante lágrimas que pasaban ininterrumpidamente por sus mejillas. Al ver aquello el señor Loud no tardó en acercarse a su esposa, ponerse a su altura, abrazarla de la manera más tierna posible y tratar de encontrar las palabras adecuadas para consolarla. Lin. No tienes que cargar con todo, querida, tú no eres la única responsable de lo que ocurrió, dijo el señor Loud mientras acariciaba delicadamente la cabeza de su esposa y dejaba que ésta sollozara en su pecho. Lin, señor. Yo también soy responsable de esto, si tan solo hubiera sido un mejor padre, si tan solo hubiera sido más firme y valiente. Sería en ese preciso instante, poco después de pronunciar aquellas palabras firme y valiente cuando muchos recuerdos pasaron por la mente del señor Loud. Como las veces que él junto con su esposa se escondían en el sótano cada vez que se activaba el famoso protocolo de pelea hermanas. O la vez en la que se negó a acompañar a sus hijas pequeñas, Lana, dentro de su habitación y escuchando únicamente el perturbador silencio que reinaba en su casa, Lucky Loud, quien se encontraba debajo de su cama, acostada y adentro en uno de los ataúdes de su colección y no haciendo más que observar fijamente la oscuridad que reinaba dentro de su féretro. Lucky solía aislarse en su féretro cada vez que se sentía perturbada, como cuando sentía que sus hermanas la hacían a un lado o cuando creyó ser rechazada por Rocky, el hermano menor de Rusty. Esta ocasión no sería la excepción, la joven gótica se sentía profundamente perturbada y preocupada por cada uno de los miembros de su familia. Dentro de aquel féretro Lucky reflexionaba en lo mucho que había cambiado su hogar desde el incidente y en lo mucho que habían cambiado cada uno de los miembros de su familia, salvo por Lily, últimamente. Ya que tras observar sigilosamente a cada uno de los miembros de su familia en los últimos días, la joven gótica pudo ver notorios cambios en el comportamiento de sus padres y hermanas, según ella cambios ligados a sentimientos negativos. Ira, rabia, culpa, arrepentimiento, etc. Primero que nada, Lucky pudo notar que Lori se había vuelto más seria en su forma de actuar, y que poco a poco se había distanciado de cada uno de los miembros de su familia, así como de su novio Bobby, y que también se había enfocado en sus estudios como nunca en su vida. A la joven gótica le había parecido extraño esto último, hasta que descubrió el porqué de esto cuando leyó el diario de Lori. Claro que Lucky se sentía mal por violar la privacidad de su hermana al leer su diario, pero la urgencia por obtener respuestas a los cambios de su hermana era más fuerte que su culpa. En aquel diario Lucky descubrió que Lori ya no aguantaba más aquel ambiente tan melancólico que se había apoderado de su casa, y razón por la que se enfocaba tanto en sus estudios era porque tenía la ingenua idea de que de esa manera podría obtener una beca universitaria. Lori esperaba con ansias terminar la escuela y abandonar su hogar lo más pronto posible, quizá para nunca más volver.
En cuanto a Lenny, desde el punto de vista de Lucky y de gran parte de su familia, la joven rubia no se encontraba bien de la cabeza, ya que Lenny tenía la loca idea de que la persona que se encontraba encerrada por matar a Lynn no era su verdadero hermano y que éste estaba perdido en alguna parte. Para Lucky era obvio que Lenny simplemente no quería aceptar la verdad. La joven rubia se la pasaba encerrada en el sótano, que ahora era su nueva habitación, ya que en las últimas semanas se vio forzada a dejar el cuarto que compartía con Lori porque a causa de las inestables ideas que tenía Lenny acerca de Lincoln, la relación que tenía con Lori se había vuelto tan inestable que las dos ya no podían pasar más de 5 minutos en la misma habitación sin que estallara una horrible discusión. En medio de una profunda negación, Lenny se había aislado a sí misma del mundo exterior y con ello del resto de su familia. En cuanto a la tercera de las hermanas Loud, Lucky pudo ver que Luna prácticamente poco después del incidente se la pasaba casi todo el tiempo fuera de casa. Al principio se la pasaba yendo a conciertos o tocando con sus amigos en cualquier lugar que no fuera su casa, pero a los 3 meses del incidente Luna había comenzado a salir en las noches. Al principio sus salidas nocturnas no representaron ningún problema, ya que éstas no se extendían más allá de las 12 de la noche, sin mencionar que siempre llegaba lúcida, pero con el paso del tiempo Luna comenzaría a llegar cada vez más y más tarde, y en algunas ocasiones lo haría ebria. Ni los señores Loud ni Lori hicieron nada al respecto, pues tenían que lidiar con sus propios asuntos emocionales. La joven rockera se volvería arisca con cada miembro de su familia, llegando al punto de despreciarlos. Algunos de los miembros de la familia no tardarían en notar aquello y tratarían de razonar con la joven rockera para tratar de entender qué es lo que le pasaba, pero cada que trataban de hablar con Luna, esta siempre les restregaba sus fallas en la cara y denigraba su creencia en su supuesta unidad familiar. En cuanto a Luan, ella se había mantenido cabizbaja desde el incidente. El ambiente melancólico de la casa había provocado en la comediante un notorio desinterés por la comedia, aunque continuaría haciendo chistes y bromas dentro de la casa en un vano intento por alegrar las cosas. También mantendría su negocio de fiestas de cumpleaños, negocios graciosos no por gusto, sino por el dinero y por tener una excusa, aparte de la escuela, para mantenerse lejos de aquella casa tan melancólica. Tristemente las cosas subirían de intensidad con la fuerte discusión que Luan tendría con Luna, una discusión que se originó cuando la comediante le reprocharía a la rockera el llegar a casa a horas de la madrugada y además ebria. Sería en aquella discusión en que Luna le echaría en cara a Luan su actitud en el Día de los Inocentes y que era una persona que no se preocupaba por su familia. Luan quedaría profundamente herida por aquello, ya que lo que le había reprochado su hermana la hicieron sentir como una mala persona a los ojos de su familia, ignorando los buenos momentos y enfocándose únicamente en los malos. La joven comediante desarrolló una paranoica creencia de que los miembros de su familia no confiaban en ella y de que estarían mucho mejor sin una Dentro de una habitación grande, de 4 paredes acolchonadas y totalmente blancas, se encontraron un chico, un preadolescente, vestido únicamente con unos pantalones blancos y una camisa de fuerza totalmente blanca. Un preadolescente que durante los primeros días, desde que lo habían llevado a aquella habitación, se la pasó forcejando desesperadamente para librarse de la camisa de fuerza. Con el tiempo desistiría y se pondría a hacer lo único que podía hacer en 5. Un preadolescente que durante los primeros días, desde que lo habían llevado a aquella habitación, se la pasó forcejando desesperadamente para librarse de la camisa de fuerza. Con el tiempo desistiría y se pondría a hacer lo único que podía hacer en aquella situación: pensar y recordar. Flashback. Todo comenzó a la mañana siguiente de que Lincoln matara a Charles, su compañero de celda en el reformatorio, ahogándolo con una almohada. A pesar de lo que había hecho nuestro albino, se encontraba extrañamente tranquilo esperando a que uno de los guardias abriera las celdas como de costumbre para que los presos pudieran ir a desayunas. El joven albino recordó el rostro horrorizado del guardia cuando abrió la celda de Lincoln y su compañero para escoltarlos al comedor. El joven guardia quedó impactado por lo que vio.
El cuerpo sin vida de un muchacho de alrededor de 14 años en el piso de la celda. Rápidamente el joven guardia llamó a otro par de guardias quienes ante el llamado se movieron rápidamente a la escena del crimen y al igual que el primer guardia ambos